Dende que a Xunta de Galicia tomou a decisión de pechar os locais de hostalería, esta é a imaxe que máis se repite na nosa comunidade. Os restaurantes e as cafeterías tratan de sobrevivir a pesar de todas as pedras que atopan no camiño, pero todos coinciden en que co servizo a domicilio e coa recollida en local non cobren todos os gastos. Es complicado porque va todo muy despacio. La gente no sabe muy bien lo que tienes porque esto no se ha pillado de un día para otro, ¿no? Entonces, es como un poco darnos a ver de lo que podemos ofrecer. Nos enfocamos más bien con las comidas porque en cafés no quitamos los que deberíamos de quitar. Nos hemos lanzado muchos al takeaway y al delivery y todo esto, entonces claro, la oferta es mucho más amplia, el abanico se hace un poco más pequeño. Pero, vamos, yo estoy fácil facturando este mes, no voy a llegar al 10% de lo del año pasado. Ante as medidas implantadas pola Xunta de Galicia, a grande parte dos establecementos pontevedreses decidiron pechar as súas portas. Así e todos que permanecen abertos fanno adaptando os seus servizos. El envío a domicilio es nuevo, nosotros lo estamos haciendo, hemos adaptado una bici con una caja para poder llevar a casa y dar ese servicio, porque es eso, al final, si la gente no puede venir a buscarlo, lo llevamos. Pero claro, de un día para otro, es decir, tienes que comprar todo el packaging que necesitas, que no sabes muy bien por dónde tirar, que tienes que desembolsar una cantidad de dinero importante y tampoco sabemos para cuánto tiempo. Adaptarse a esta nova situación é a única maneira de conseguir manter viva esta imaxe, xa que as perdas económicas aumentan cada día. Ahora mismo, al día de hoy, pues llevábamos un 41% de pérdidas. As perdas son tremendas, as perdas son un 90% da facturación normal de calquer día, porque de café non se vive. A xente non pode entrar no bar, non pode consumir aquí, estamos prácticamente como estar pechados ou incluso peor. Las pérdidas son brutales porque es el año perdido. Date cuenta que la primera cuarentena hasta ahora, pues el tiempo que pudimos abrir, con aforos, con mayores gastos, o sea, a pérdida son 8 meses, 9, perdiendo dinero cada mes. O apoio de todos os pontevedreses e a confianza que depositan neste sector é o que lle sigue dando forza aos hostaleiros para manter abertas as portas dos seus establecementos. Pero, sen dúbida, a única maneira de sobrevivir a esta pandemia é que todos poñan da súa parte. Tienen que cerrar 3 meses, que nos cierren, a quien haga falta por el bien común, pero que echen un cable, que echen una mano y que no sea al cuello.